ir al sanitario o tiene algo que ver rapidito en casa, porque yo sé que es imposible desconectarnos al 100%, ¿verdad? Y siempre hay algo que tal vez tenemos que estar pendiente, entonces damos un compás de espera y ya iniciamos para no tener interrupciones. Hoy, de esa cuenta, entonces, quisiera comentarles que en el curso de argumentación jurídica ya, como ustedes vieron, Madison Igual que nos te hizo el hablo en favor el de baño, un pero grupo estoy específico en para el curso, clases. ¿Quieres que te sirva tu un grupo desayuno? que nos va a permitir estar comunicados de mejor manera y también que nos va a permitir tener esa interacción en tiempo real, ¿verdad? Si ustedes gustan, yo no tengo ningún inconveniente en que lo puedan utilizar para hablar temas de otras clases, por el contrario, creo que están en total libertad de poderlo hacer, pero también es importante que toquemos temas del curso propiamente, ¿verdad? Pero pueden hacerlo libremente, no hay problema con eso. Hoy, el enlace que vamos a utilizar es el mismo a lo largo de todas las sesiones virtuales. Esto para evitar estar en esa incertidumbre de si ya se envió el enlace, no se envió el enlace, cuál es el enlace, ¿verdad? Creo que es más fácil manejar uno solo, salvo que existiera algún problema en el camino, pero por norma general vamos a utilizar el mismo. También recordarles, como por ejemplo a Evi, a Nora, a Roberto, que tengo aquí en pantalla, no sé si habrán más, que es importante colocar fotografía, ¿verdad? Fotografía. Les cuento que la semana que pasó en licenciatura, en la sección G, si mal no recuerdo, sí, la sección G del primer semestre, el día miércoles, ingresaron a la clase a maltratar, a burlarse, a faltar el respeto y a reproducir una serie de materiales que no van acorde a una educación universitaria, ¿verdad? Entonces, creo que hoy más que nunca sí vamos a ser un poquito estrictos en ese tema de colocar la fotografía. Oye, en eso por respeto a todos y siguiendo también la instrucción de nuestra junta directiva. Entonces, hoy no hay ningún problema, pero más adelante sí les pediría que por favor tomemos nota de ello y seamos partícipes de esa misma regla. Bien, me preguntan acá si les puedo ir compartiendo las diapositivas. Anabeli, con gusto, Anabeli, se las vamos a ir compartiendo hoy. Se las vamos a ir compartiendo con gusto. Les comparto estas y la siguiente clase voy a tratar de hacerlo ya un poquito antes hoy. Un poquito antes para que ustedes pues, ya solo vayan anotando o completando sus anotaciones para que sea más fácil el desarrollo del curso. Bien. Decíamos en la clase anterior que cuando nosotros hablamos de argumentación jurídica, pues no solo hacemos alusión a hablar bonito, a expresarnos bonito, sino que por el contrario tenemos que tener esa capacidad o hacer uso de las herramientas que sean necesarias para poder convencer y poder persuadir a nuestro auditorio. Hoy vamos a empezar desarrollando la primera unidad y vamos a hacer una breve introducción a lo que deberíamos de entender como argumentación jurídica. Hoy, en primer momento, ya les he mencionado pues que la argumentación es ese don de convencimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 12, regula el derecho de defensa y el principio del debido proceso. De la misma manera, en el artículo 11 bis, establece esa obligación que tienen los jueces de motivar sus resoluciones. Pero esa motivación de resoluciones se traduce en que se pueda hacer una correcta interpretación y una correcta aplicación de las normas jurídicas vigentes. Es decir, que cuando nosotros vamos a motivar o vamos a fundamentar, tenemos necesariamente que argumentar. Y vamos a argumentar tal como lo indiqué anteriormente. Perdón, creo que se había ido el audio. Les decía entonces que tenemos que recordar que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 12, regula el derecho de defensa y el principio del debido proceso. Eso implica observar prácticamente todas aquellas garantías en favor de las partes procesales, ¿verdad?
De la misma manera conlleva a que nosotros acatemos esas normas que están establecidas previamente. Si a eso le sumamos que el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, con la emisión del nuevo código y la reforma al mismo, ya bajo un sistema acusatorio, obliga al juez a que tiene que motivar sus resoluciones. Cuando un juez tiene que motivar sus resoluciones, está en escrutinio que haya realizado una correcta interpretación de la ley y una correcta aplicación de la ley. De esa cuenta, entonces, argumentar se traduce, motivar se traduce en argumentar, ¿verdad? El juez va a fundamentar si logra plasmar argumentativamente los motivos que la orillaron a tomar esa decisión con base en hechos, derecho y evidencia. De esa cuenta, entonces, tenemos que tener muy presente que en los últimos años la argumentación jurídica ha evolucionado de forma significativa, tanto en su aspecto teórico como en su aspecto práctico, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, podemos ver que forma parte de la teoría general o teoría fundamental del derecho, ya que nos ayuda a resolver esos principales problemas, esos principales conflictos o desafíos en cuanto a la interpretación y a la aplicación de normas jurídicas. Que si ustedes recuerdan, tanto la interpretación de normas como la aplicación de normas forman parte de la jurisprudencia técnica, específicamente de la técnica jurídica, ¿verdad? Esos conflictos a los cuales se enfrenta el juzgador o quien aplica el derecho al momento de resolver. De esa cuenta, entonces, la argumentación jurídica cobra un gran interés en la administración de justicia. No es casualidad que hoy en día vemos la implementación de cursos de argumentación jurídica, diplomados en argumentación jurídica, posgrados en argumentación jurídica específicamente, o vemos, por ejemplo, cómo en el contexto guatemalteco se ha dado una creciente ola de conferencias en argumentación jurídica. Esto considerando que la argumentación jurídica tiene una incidencia fundamental en el sistema jurídico guatemalteco, en el sistema de justicia, porque si nosotros hacemos una correcta interpretación, si nosotros hacemos una correcta aplicación, perdón, solo hay unos compañeros que quieren ingresar, de las leyes, nosotros vamos a poder mejorar los actos procesales. Nosotros vamos a poder, en este caso, hacer que el sistema de justicia sea más efectivo, ¿verdad? Sea más eficiente. Disculpen que se están incorporando más. Bien. De esa cuenta, entonces, es importante establecer que es necesario mejorar la calidad de los actos procesales. Ya dijimos que el juez no puede, solo disculpen la interrupción, pero están ingresando varios. Ahorita estamos con la sección A, ¿verdad? Correcto. Hasta el día, licenciado. Sección B. Es que si no estoy mal con la sección Con B. la sección B, licenciado. Por eso tengo duda que todavía están ingresando, pero permítame, les vamos a indicar. Liz, buenos días. Sí, buen día. Es que no sé si yo estoy equivocada, pero ahorita de 9:30 nos tocaba otro curso. El suyo era el tercero. ¿Será Sí, por eso? así es. No. Por eso les pregunto que ahorita estamos en clase con la sección A únicamente. No, a nosotros nos mandaron este link, pero somos la sección B. Es correcto. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, buenos días, compañeros. Sí, es correcto. Así Nos es. acaban de enviar este link para la sección B, pero según yo íbamos a recibir la de la otra clase de argumentación jurídica, pero no nos dieron acceso y nos enviaron este link. ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario que ustedes tienen establecido en la sección B? ¿Qué curso les toca segunda hora? Argumentación jurídica. No, garantías fundamentales. Perdón, no. Sí, Ustedes tienen que entrar a la otra Esa es la clase. que no nos Yo dejaron les entrar. compartí el enlace, pero no para que entraran ahorita, sino para que entraran en el horario programado.
Ah, perfecto. ¿Cuál sería la hora, licenciada? La tercera hora, según lo que están manifestando sus compañeros. El horario creo que ya se los compartieron en coordinación, ¿no? No. No nos Nos compartieron. tendríamos que apegar al horario en el que recibimos clases el sábado pasado. ¿Perdón? No nos dieron horario, licenciado, solamente estamos tomando en consideración el horario que nos dieron la clase el sábado pasado. Y en ese horario, Anabeli, ¿qué clase le toca segunda hora? Nos A la toca sección B. la segunda hora. Garantías fundamentales. Garantías Sí, tienen que fundamentales. recibir esa clase con su catedrático, oye. No es acá Sí, ahorita. licenciado. Sí mandaron un cuadrito en el grupo de Madison, los horarios, y a usted le toca en el Exacto, tercera ustedes clase. tienen que estar recibiendo la otra clase con el catedrático que Ajá. les da garantías Pero constitucionales. también, como nos llegó al grupo este link, entonces por eso nos conectamos. Lo que sucede No, es que en el otro... pero por en lógica el- les tocaba la hora asignada, pues. Y es que estuvimos tratando de entrar a la otra clase y nunca nos dieron acceso, entonces pensamos que había un Era cruce por el ahí, ¿no? acceso. Exactamente. No, por eso el curso dice argumentación jurídica, Byron. Sí, es correcto, licenciado, tiene razón. Sí, como le digo, como hubo ese traslape ahí de horarios y todo y no nos dieron acceso a la otra, pensamos que habían cambiado el link. Pero No, claramente dice el mío argumentación jurídica. vamos a salir. ¿A qué hora entramos A entonces? las 11, Byron, por favor, si fueran tan amables los de la sección B. A las 11. A las 11. Sí. Perfecto, Gracias, muy amable, licenciado, muy licenciado, amable. muchas gracias. O sea, yo no tengo inconveniente en que estén, lo aclaro, pero su otro catedrático se va a molestar que no reciban clase con él. Sí. Le vamos a hablar a Madison para ver si contesta y nos da el link Muy bien. de garantías fundamentales. Gracias, licenciado, muy amable. Una disculpa por el retardo. Vean, hablé con Madison. Dice Madison que los de la B efectivamente les toca garantías constitucionales y que el doctor Santiago ya inició clase. Pero entonces que pueden conectarse a la clase del doctor Santiago. Ya a las 11, con mucho gusto por acá vamos a recibir nuestra clase hoy. Bien, también me comenta Madison para que sea de conocimiento público que ella va a enviar el enlace de asistencia al grupo que tenemos en WhatsApp hoy. Ahí va a estar su link de asistencia. Recuerden que la asistencia tiene una ponderación fundamental en el curso y que también el normativo establece que se puede evaluar a aquellos alumnos pues, que hayan tenido por lo menos un 80% de asistencia. Entonces, sí es fundamental que llenemos ese enlace de asistencia. Yo voy a estar pendiente y al ver pues, que lo han enviado, yo se los voy a compartir. Bien. Les decía entonces que la argumentación jurídica ha cobrado relevancia en estos últimos tiempos, ¿verdad? Porque no solo es necesario con la reforma
al Código Procesal Penal en un sistema acusatorio, saber argumentar, saber convencer, demostrar, refutar, contraargumentar, sino que también ya no descansa esa obligación únicamente en el juez, ¿verdad? Todos estamos obligados a contribuir a que ese sistema de justicia sea lo más eficaz y lo más efectivo posible. Y de esa cuenta ya no podemos aplicar a grandes rasgos, digamos, aquel principio que establece que el juez conoce el derecho. Si bien es cierto, el juez debe conocer el derecho, también está en nosotros como profesionales ayudar al sistema de administración justicia, ¿verdad? A brindarle esos elementos que le ayuden al juez a tomar la decisión más acertada conforme a la ley. De esa cuenta, entonces, vemos cómo la argumentación jurídica ha ido transformando la práctica de las ciencias jurídicas, especialmente en este nuevo sistema penal acusatorio, bajo esos principios de inmediatez o juez natural, concentración y sobre todo la oralidad, ¿verdad? Ven ustedes cómo hoy en día el juez tiene que estar presente en el desarrollo de las audiencias. Las audiencias se tienen que desarrollar por regla general, salvo que la ley disponga lo contrario, el mayor número de actuaciones en el menor tiempo posible, ¿verdad? Hacer más efectiva la administración y sobre todo pasamos ya a que tanto jueces como abogados tenemos que expresar nuestras peticiones o nuestras solicitudes de forma verbal. Es por ello entonces que ya la argumentación se convierte en una herramienta esencial para una comunicación efectiva y certera en el desarrollo y resolución del proceso penal. De esa cuenta entonces ya la argumentación deja de ser una herramienta básica a consolidarse como una herramienta fundamental en el sistema de justicia y sobre todo en el sistema de justicia penal, ¿verdad? Ya deja de ser usada únicamente para convencer. Nosotros tenemos que tener elementos reales que permitan establecer esa conexión entre hechos, entre normas y entre las evidencias que nos están plasmando, ¿verdad? Porque recuerden que si el juez resuelve con base en lo que nosotros estamos argumentando, pero el juez no verifica, el juez no constata, esa resolución, por mucho que el juez trate de motivarla, va a ser sujeta de una impugnación o de un amparo en su caso. Y prácticamente retrotraen el proceso nuevamente para que el juez pueda fundamentar. Les pongo un ejemplo. Hace poco yo llevé un caso de homicidio. Bueno, originalmente el Ministerio Público había acusado por homicidio y homicidio en grado de tentativa. ¿Verdad? Eran dos víctimas. Una falleció, la otra quedó convaleciente. Luego el Ministerio Público, yo estaba como querellante adhesivo, el Ministerio Público presentó una tesis acusatoria, una tesis principal por homicidio, por homicidio culposo y por lesiones culposas, y alternativamente por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Vino el juez, un juez que sabe mucho penal, pero él cuando argumentó rechaza la acusación alternativa del Ministerio Público y establece que el Ministerio Público puede acusar alternativamente, pero que los delitos más fuertes o los delitos que tienen mayor pena deben ir en la acusación principal y la alternativa son los delitos de menor gravedad, ¿verdad? O sea, tuvieron que haberlo hecho al revés, les dijo el juez. No obstante ello, el juez, conforme a la facultad que le da el Código Procesal Penal, modifica la acusación y envía a juicio a las personas por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Si ustedes se dan cuenta, rechazó la acusación como la había presentado el MP, pero al final él sí modifica los tipos penales. La persona va a juicio, es condenada a 25 años, 4 meses. Ya estábamos en audiencia de reparación digna cuando notifican el amparo provisional retrotrayendo el proceso. El abogado había planteado el amparo por 2 puntos. Primero, porque él argumentaba que el juez no podía hacer lo que hizo, rechazar las 2 acusaciones y modificar. Y segundo, porque a criterio del abogado, pues el juez no había plasmado suficientemente los motivos por los cuales tomó esa decisión. De esa cuenta, entonces, se retrotrae el proceso y el juez lo que hace es que ya no se complica la vida. Acepta la acusación principal del Ministerio Público, rechaza la alternativa,
la persona se fue a juicio y ya en debate, pues la persona salió libre por aceptación de cargos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que una buena argumentación, una buena fundamentación puede variar sustancialmente el resultado del proceso penal. De una persona que iba a pasar 25 años en prisión, pónganle que pasara la mitad, si tiene algún incidente de libertad anticipada por trabajo o buena conducta, pasó prácticamente a quedar en inmediata libertad por aceptación de cargos. Pero entonces, sí es un papel y un rol fundamental el de la argumentación jurídica, ¿verdad? El que tanto nosotros nos podamos preparar con hechos, derecho y argumentos, y sobre todo la evidencia, para que podamos convencer al juez. Bien. De la misma manera, solo me dicen si se ve la diapositiva, por favor, el cambio. Es importante saber qué entendemos por argumentación, ¿verdad? Para algunos autores la argumentación no es otra cosa más que una práctica discursiva, tal como lo tienen en pantalla, que tiene como propósito defender o criticar un punto de vista y disuadir a la otra parte de optar por el propio. Es decir, que la argumentación prácticamente es una herramienta de convencimiento y persuasión, ¿verdad? De la misma manera se establece que la argumentación emplea razonamientos lógicos, conscientes y demostrables. Nosotros estamos acostumbrados generalmente a esa teoría del silogismo jurídico. Esa teoría en la cual a nosotros nos han acostumbrado que tenemos una premisa mayor, tenemos una premisa menor y tenemos una conclusión, ¿verdad? En la premisa mayor va el hecho, en la premisa mayor va lo que sucedió con circunstancias de modo, tiempo y lugar. En la premisa menor va la norma jurídica que se aplica al caso concreto y ya en la conclusión prácticamente pues es el resultado de ese encuadramiento de los hechos en la norma. Por eso se dice que un argumento pues regularmente emplea razonamientos lógicos, porque nosotros lo que hacemos es que los hechos y el derecho lo entrelazamos, lo encuadramos, ¿verdad? Y obviamente eso va amarrado con la evidencia que nosotros podamos demostrar. Recuérdense que en materia penal también hay que hacer una pequeña distinción, a diferencia de civil y de las demás áreas. El 126 del Código Procesal Civil nos obliga a que cada parte que afirme algo debe probarlo. Mientras que en materia penal, el obligado bajo ese principio de averiguación de la verdad objetiva e histórica de lo que realmente sucedió es el Ministerio Público. Nosotros no tenemos que demostrar nada. Podemos apoyar, sí. Podemos presentar medios de prueba que coadyuven a la investigación penal y al desarrollo del proceso. Pero basta y sobra que con los medios de prueba que objetivamente ha recabado el Ministerio Público, nosotros podamos con una buena argumentación refutarlos. Nosotros podamos contraargumentar y restar importancia a lo que el Ministerio Público realmente está plasmando, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, cuando nosotros hablamos de la argumentación jurídica, nos estamos refiriendo a esa práctica discursiva que tiene como propósito defender, convencer y persuadir. Pero esa es la razón real, digamos, de la argumentación. Por ello habíamos manifestado previamente que el argumento es esa expresión razonada de lo que nosotros estamos afirmando, ¿verdad? Ya sea de forma oral o de forma escrita. Recordemos que el proceso penal, por regla general, es oral, pero tiene ciertas excepciones en escritura, como la presentación de la acusación, los recursos, el caso, por ejemplo, de la apelación, como comúnmente se le denomina genérica, la especial, la casación, etcétera, ¿verdad? Dicho en otros términos, entonces, cuando nosotros argumentamos, estamos presentando en forma razonada y justificada una postura respecto a algo, ¿verdad? Nosotros prácticamente estamos dando nuestra opinión, pero fundamentada.
Si nosotros opinamos, pero no fundamentamos, no argumentamos, nuestra opinión no tendría validez. Pero si nosotros a nuestra opinión le sumamos hechos, derechos, evidencia y formamos un argumento convincente, nuestra opinión tiene trascendencia jurídica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien. ¿Cuál es entonces el origen de la argumentación? Ya vamos a entrar más adelante de lleno con la argumentación propiamente dicha, ¿verdad? Pero hoy es esa primera introducción que es lo que nos pide el punto de nuestro programa. Cuando nosotros hablamos del origen de la argumentación, tenemos que tener presente que su estudio se remonta a épocas antiguas, ¿verdad? Han surgido a lo largo de la historia distintas escuelas filosóficas y lógicas que han tratado de estudiar, encasillar y orientar el arte de hablar en público, el arte del convencimiento y el arte de la persuasión. Recordemos, por ejemplo, en algún momento los sofistas, ¿verdad? Los sofistas eran filósofos griegos antiguos en el siglo V que trataron de ir desarrollando el arte de hablar en público. Recordemos que los sofistas tuvieron su principal esplendor en Atenas, allá por el siglo XV, y de esta época más o menos tenemos los principales exponentes del justnaturalismo griego antiguo, ¿verdad? Como puede ser Platón, como puede ser Sócrates, como puede ser Aristóteles. De esa cuenta, entonces, la argumentación tiene su origen precisamente en esa preocupación que se tenía de tener un pensamiento correcto, de tener un pensamiento justo, de que las personas supieran establecer en su mente ese orden correcto para saber actuar. Aunado a ello, es importante que nosotros consideremos cuáles son las características de la argumentación, ¿verdad? Tenemos que tener presente que una buena argumentación, en líneas generales, reúne 4 características fundamentales. ¿Cuáles son estas características? Primero, de hecho son un poquito más, pero para que tengamos una idea general, primero tenemos que aspirar a convencer. Es decir, tenemos que estar en esa capacidad de poder lograr modificar el punto de vista y el pensamiento de nuestro contrario, de la contraparte. O por lo menos aproximarnos lo más posible a poderlo modificar, ¿verdad? Aunado a ello, el argumento tiene que tener un sustento lógico. Esto quiere decir que no solamente basta opinar, no solamente tenemos que decir lo que pensamos, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Tenemos que sostener opiniones, pero estructuradas de forma lógica y razonable. Opiniones informadas, opiniones fundadas. Aunado a ello, decimos que la argumentación se basa en argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la argumentación se basa en argumentos, es porque nosotros tenemos que estar en la capacidad de sustentar lo que estamos afirmando. Nosotros tenemos que sostener la conclusión que estamos defendiendo. Y para ello, como les comentaba, vamos a valernos de esas premisas, ¿verdad? De esa teoría del silogismo jurídico. Vamos a tener una estructura lógica previa que le dé solidez a nuestro argumento. Y esto lo vamos a acompañar de datos, de información, de normas jurídicas y sobre todo de evidencia que podamos contrastar para poder llegar a esa conclusión que le dé solidez a nuestro argumento. Por último, apela a la razón. Recordemos que los argumentos
no buscan conmover las emociones de las personas. Los argumentos no buscan causar una impresión emotiva y aflictiva en nuestros contrarios o en nuestro auditorio, sino que por el contrario, si bien es cierto, ayuda a convencer a las personas, pero nosotros los tenemos que convencer con la razón, ¿verdad? No con la emoción. Y es por ello que nuestro argumento tiene que ser un argumento válido, un argumento sólido. Tiene que estar sustentado en hechos demostrables, en normas contrastables. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Una pregunta, pero no sé si tiene razón de ser, Sí. pero es con las personas con discapacidad. Por ejemplo, si hay un estudiante que no habla. Solo, perdón, Zaira, en lo que usted comenta, vamos a hacer algo para que le sea más fácil, mejor Ok. de una vez. Quité la presentación, la voy a pasar a PDF y si quieren se las comparto al grupo. Ok. En lo que usted comenta. Oye, la escuchamos. Sí, mi duda era para una persona un abogado con discapacidad que tenga que ir que no hable, si hay alguna otra forma de un intérprete, de señas o cómo sería en esos casos. Porque yo, por ejemplo, tuve mi compañero que no veía, o sea, sí hablaba, pero no sé si acá en Guatemala, porque vi en Argentina que en Argentina sí hay ya personas con discapacidad que no hablan, y están en ese proceso, incluso están usando ya la inteligencia artificial como parte parte de la oralidad y la argumentación de los casos. Sí, excelente pregunta, Zaira. Vea, realmente yo en mi experiencia no he conocido un caso en el cual se haya dado esta circunstancia, ¿verdad? Sí es cierto que en Guatemala pues tenemos que valernos del derecho comparado para poder ir desarrollando, digamos, esas falencias normativas que podemos mejorar. Pero lamentablemente las normas guatemaltecas, sobre todo en materia penal, las tenemos que interpretar de forma muy restrictiva, ¿verdad? No obstante, pues él sí tiene derecho a participar, a poderse expresar. Recordemos, primero le diría yo que esta persona pues no encuadre en lo que establece del artículo 15 al artículo 30 más o menos del Código Civil, ¿verdad? Porque si esta persona puede darse a entender de forma indubitable, para mí podría ejercer la profesión. Pero si esta persona no puede darse a entender de forma indubitable, ya entraría en esas causales de ser declarado procesalmente interdicto. Eso sería lo primero. Lo segundo es que nuestra ley procesal penal establece los intérpretes en el caso de las partes directamente, ¿verdad? De la víctima o en su caso del sindicado al proceso penal. Pero no regula, digamos, el Estado está obligado a brindar intérprete, en este caso cuando la persona que está sindicada de un proceso pues no hable el español, porque recordemos que a pesar de tener una ley de idiomas nacionales, el español es el idioma que se habla, digamos, jurídicamente hablando, ¿verdad? Pero habría que analizar ese caso a profundidad. Yo creo que cualquier otra área, pues él podría hacerlo, digamos, sin ningún problema. Pero en el caso del proceso penal, que es eminentemente oral, yo tendría todavía mis dudas en cuanto a cómo podría realizarse, ya que el Estado no está obligado. Posiblemente sí podría llegar él costeando con sus propios medios algún tipo de intérprete de lenguaje de señas que pueda expresar a viva voz lo que él está planteando, pero creo que eso ya quedaría mucho a criterio del juez o del órgano jurisdiccional que esté conociendo el caso concreto. Gracias, licenciado. Bien, vamos hasta acá, los demás vamos bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ahorita les estoy pasando al correo para poderles enviar
el documento. Solo me dicen si lo reciben, por favor. Revisen, por favor, ya les envié al chat la presentación para que podamos ir siguiendo un poquito más la dinámica del curso y no nos perdamos un poquito. ¿Sí les llegó el documento? Sí, doctor, gracias. Así es. Muchas gracias, muy amables. Bien, entonces les decía que es importante conocer cuál es la estructura que debe tener un texto argumentativo o un argumento, ¿verdad? En un primer momento se tiene que tener una introducción o un planteamiento. Posteriormente, una tesis o una proposición. Y por último, ya tenemos una conclusión o una síntesis. ¿Qué creen ustedes que deberíamos tener como planteamiento o como introducción? ¿Podría ser el tema, doctor? Podría ser el tema. ¿Qué más podría encajar en una introducción o en un planteamiento? Doctor, una consulta, ¿pudiera ser los antecedentes o el contexto de la situación? Pudieran ser los antecedentes o el contexto de la situación, ¿verdad? Recuerden que como sus compañeros bien lo mencionaron, gracias, precisamente cuando estamos hablando de la introducción o el planteamiento, ese es el punto de partida de nuestro argumento, ¿verdad? Aquí es donde nosotros le vamos a ofrecer al lector o a nuestro auditorio, al juez, a la otra parte, una idea general de lo que nosotros vamos a discutir, de lo que nosotros vamos a debatir, de lo que nosotros vamos a afirmar. De esa cuenta, acá nosotros podemos ir anunciando cuáles son las premisas que posteriormente vamos a sustentar. Ustedes recordarán que al inicio del debate hay un apartado de argumentos iniciales o los argumentos de apertura del debate. Y nosotros como abogados decimos que nosotros vamos a demostrarle al tribunal que sin lugar a dudas nuestro patrocinado no cometió el hecho delictivo, que nuestro patrocinado no estuvo en el lugar en el que se cometió el hecho delictivo, que nuestro patrocinado no disparó el arma, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos diciendo cómo lo vamos a demostrar, no estamos argumentando, sino únicamente estamos soltando aquellas premisas de forma adelantada de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra argumentación, ¿verdad? Por ejemplo, yo si quisiera vender un carro, pues yo voy a hablar de las virtudes del carro. Pero es como hacer ese enganche, digamos, a lo que yo realmente voy a sustentar. Yo les diría, miren, es que este carro es económico. Es que este carro tal cosa. Y ya cuando argumento, les digo, miren, es económico porque su motor es tal, tiene este sistema, desconecta válvulas, hace esto, hace lo otro, ¿verdad? En la parte de introducción o planteamiento, yo solo doy un vistazo general a mi auditorio de lo que yo estoy afirmando y lo que voy a demostrar posteriormente. Cuando nosotros hablamos de la tesis o la proposición, aquí ya nos referimos a ese conjunto de ideas o planteamientos que defienden los argumentos. Es decir, a esas ideas en las cuales se sostienen
sustentan y fundamentan nuestros argumentos. Aquí ya estamos en la parte central de la argumentación, ¿verdad? Nosotros ya estamos desarrollando esa idea general de por qué lo que estamos afirmando tiene sustento. Y por último, cuando nosotros hablamos de la conclusión o síntesis, nosotros ya estamos en una etapa final. Nosotros únicamente ya estamos dejando claro aquellas afirmaciones que hemos logrado comprobar, aquellas afirmaciones que hemos logrado demostrar, ¿verdad? Nosotros ya solo le estamos haciendo ver a nuestro auditorio o a las partes del proceso penal lo que nosotros probamos con nuestro argumento. Esa es la estructura de un texto argumentativo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos por escrito. Nosotros empezamos dando los antecedentes del problema. ¿Verdad? Le contamos al juez, le contamos a las partes cómo sucedió, qué sucedió, dónde estaba, qué hizo, a dónde iba. Luego, en la parte de la tesis o la proposición, nosotros ya defendemos por qué él no lo hizo o por qué su responsabilidad es distinta a la que se está señalando. Nosotros podemos demostrar que no se dan todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, etcétera, ¿verdad? Y en la parte de la conclusión, nosotros ya hacemos esas peticiones concretas, esas afirmaciones concretas. Si yo lo que fuera a hacer, por ejemplo, es presentar una apelación especial porque condenaron a mi cliente, yo empezaría en la introducción estableciendo que en tal fecha el señor tal fue sindicado de haber cometido el delito tal en agravio de tal persona. Que en audiencia de fecha tal fue ligado a proceso por el juzgado tal en virtud de tales circunstancias. Que en fecha tal fue enviado a debate y que fueron admitidos como medios de prueba los siguientes elementos. Yo ya le conté qué pasó, ¿verdad? Yo puedo dar otros detalles, por ejemplo, que el señor era conviviente, era compañero de trabajo, era agraviado, por ejemplo. Ya en la tesis o proposición, yo voy a atacar jurídicamente, con base en esos hechos, con base en la evidencia y el derecho, el por qué mi cliente no tuvo que haber sido condenado. Por ejemplo, si fuera un caso de femicidio, donde tiene que demostrarse el vínculo que exista entre el presunto agresor y la presunta víctima, yo podría proponer que si bien es cierto, trabajan en la misma empresa, ellos no tienen descanso a la misma hora, ellos están en diferente área, ellos, las divisiones o los departamentos en los que trabajan están en sentidos opuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá toda la carnita, digamos, como decimos, al buen chapín. Y en la conclusión, ya es el resultado de ese encuadramiento lógico de hechos, evidencia y derecho. Esa sería, digamos, la estructura en términos generales de un texto argumentativo, ¿verdad? Una introducción o un planteamiento del problema, una tesis o una proposición, que es lo que nosotros estamos sustentando y afirmando, y la conclusión, que es el resultado de haber hecho ese encuadramiento. Bien, de la misma manera, cuando nosotros estemos en esa segunda etapa, de la estructura del texto argumentativo, cuando nosotros estemos en la parte de la proposición o de la tesis que estamos sustentando, nosotros tenemos que tomar en cuenta que una buena argumentación debe contar con los siguientes elementos, ¿verdad? Como puede ser la tesis a defender, las premisas o los enunciados y el argumento propiamente dicho. Aquí nos estamos enfocando únicamente en el segundo aspecto, ¿verdad? En la parte principal o toral de la estructura argumentativa que les acabo de comentar. Cuando nosotros hablamos que tenemos una tesis a defender, nosotros tenemos que tener claridad y certeza
de lo que estamos argumentando. Cuando nosotros hacemos uso de premisas o enunciados, nosotros tenemos que estar seguros de que contamos con la información necesaria para poder sostener y justificar la tesis que estamos afirmando. Y por último, cuando nos referimos al argumento, nosotros debemos establecer un razonamiento lógico que establezca cuál es el vínculo racional que existe entre las premisas y la tesis, ¿verdad? Es decir, ¿por qué nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Qué motivaciones nos orillaron a concluir en determinado sentido? De esa cuenta es donde nosotros traemos a colación nuevamente esa teoría del silogismo jurídico, que establece la premisa mayor, repito, que lleva los hechos o todos esos datos o información fáctica necesaria para sostener la argumentación. La premisa menor, donde nosotros incluimos la norma jurídica aplicable al caso concreto, y la conclusión, que prácticamente pues responde ya al resultado de haber hecho ese ejercicio entre premisas si una encuadra en la otra. De la misma manera, es importante establecer qué es un argumento. Ya hablamos de la argumentación propiamente dicho, pero cuando nosotros hablamos de un argumento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es para ustedes un argumento? Ya hicimos alusión a cuál es la importancia de la argumentación, a qué es la argumentación, a cómo deberíamos argumentar, cuál es la estructura de un texto argumentativo y cómo podemos sostener una tesis. Pero, por ejemplo, acá nos dice Nidia, que es una explicación lógica. Cuando nosotros hablamos de la argumentación, esta pues proviene del latín argumentum, tal como se los puse en pantalla. Y estamos haciendo referencia a una expresión que puede ser oral o escrita de un razonamiento o una idea. A través de este razonamiento, que se puede manifestar en un razonamiento o en una idea, nosotros vamos a tratar de explicar, vamos a intentar probar, vamos a refutar, vamos a convencer, vamos a justificar una proposición o una tesis. Ahora, si nosotros decimos que el sol, si nosotros decimos que el sol es redondo, nosotros tenemos que evidenciar, demostrar, probar o fundamentar por qué creemos nosotros que el sol es redondo. De esa cuenta, el argumento es eso entonces. El argumento es esa expresión por medio de la cual nosotros vamos a demostrar algo, o vamos a intentar demostrar algo. O en su caso, nosotros vamos a refutar algo de lo que está diciendo alguien más. De la misma manera, entonces, cuando nosotros hablamos del argumento, este debe reunir cualidades fundamentales, como son la consistencia y la coherencia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la consistencia y la coherencia, va orientado a que el argumento realmente tenga sentido, que el argumento realmente logre esas finalidades fundamentales de convencer y persuadir, ¿verdad? Porque cuando nosotros argumentamos, nosotros tenemos que mantener un hilo conductor a lo largo de nuestro argumento. ¿Se dan cuenta ustedes que la mayoría de apelaciones especiales o recursos extraordinarios de casación que son presentados contra las sentencias se basa en que precisamente el Ministerio Público en su acusación y en el desarrollo del debate no es consistente y no es coherente? Recordarán ustedes que la misma ley procesal penal nos obliga a que en el debate únicamente vamos a discutir los hechos aceptados en la acusación. No podemos discutir cosas ajenas. Ya, si la evidencia denota algo distinto, el tribunal puede cambiar el tipo penal.
Pero de lo contrario, nosotros en el debate vamos a discutir la acusación previamente aceptada. Es decir, si la persona fue enviada a juicio por el delito de homicidio culposo, yo no puedo entrar a debatir sobre un asesinato. Ya si la evidencia lo demuestra, será otro tema. Pero, pues precisamente se establece que debe haber coherencia entre la acusación y el desarrollo del debate, ¿verdad? Y es ahí donde muchos procesos se vienen abajo, porque en casación se logra demostrar que no se guardó esa consistencia y esa coherencia, ¿verdad? Vemos datos que en la acusación hay unas fechas, en el desarrollo del debate se plantean otras, en la acusación hay unos dictámenes que no aparecen en el desarrollo del debate, números distintos, peritos distintos, etcétera, ¿verdad? Eso lo que hace es que el juez no logre desvanecer más allá de duda razonable si la persona realmente pudo participar o no en el hecho que se le está señalando. Bien, ¿cuáles son entonces las finalidades o los fines del argumento? ¿Qué persigue o qué busca el argumento? Primero se dice que el argumento es un contenido de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir coherencia y consistencia con otras verdades previamente admitidas, o bien con referencia a una situación que pueda hacer ver que este sea verdadero o que sea falso en cuanto a su contenido. El argumento siempre tiene que privilegiar la verdad. Y recuerden ustedes que esa es la razón principal del proceso penal, ¿verdad? La averiguación histórica de la verdad. Como segundo fin o segunda finalidad, se ve el argumento como un esquema lógico formal. Es decir, que exista consistencia y coherencia con un sistema que no admita contradicción. Para que nuestro argumento sea válido, para que nuestro argumento sea efectivo, tiene que estar lo suficientemente fundamentado que no admita ser controvertido por la otra parte. Es decir, que cuando nosotros preparamos nuestro argumento, nosotros tenemos que plantearnos todos los escenarios posibles. Nosotros tenemos que ser capaces de detectar cómo la otra parte puede tratar de restar valor o restar importancia a nuestro argumento. Y de esa cuenta, preparar nuestro argumento lo mejor posible para que éste no pueda ser controvertido, para que éste no pueda ser refutado. También como una función lógico-matemática, porque la consistencia y la coherencia con el hecho, o sea, ser algo real, ¿verdad? Algo que existe, algo que se da en nuestra realidad, frente a una posibilidad lógica, ya pues se define un mundo en el cual pueden haber muchas posibilidades. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el argumento tiene que ser capaz o tiene que estar en la capacidad de poder hacer frente a distintos escenarios. ¿Verdad? Nosotros podemos prever con los elementos que tengamos a la mano, con los hechos, con el derecho y con la evidencia, qué distintas posibilidades tenemos. Y de esa misma manera podemos prepararlo frente a esas posibilidades. O bien, si nosotros nos damos cuenta en el desarrollo del proceso que las circunstancias van variando, nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Esa capacidad de innovar, de reaccionar. También se ve, por ejemplo, como fin del argumento, que es un discurso dirigido a la persuasión como motivación para poder promover o proponer una determinada acción. Y por último, como una finalidad de acción. Es decir, que exista consistencia y coherencia con otros intereses o motivaciones de la persona, que son los que reciben este contenido. Es decir, nosotros tenemos que buscar con nuestro argumento generar un cambio en nuestro auditorio. Nosotros tenemos que buscar influir en las partes del proceso. Nosotros tenemos que tratar de convencerles al punto que ellos puedan cambiar la idea que tienen en su cabeza
respecto a lo sucedido o respecto a lo acontecido. Nosotros vamos a argumentar porque queremos generar un cambio en la actitud de las personas, queremos generar una modificación en lo que ellos ya están pensando. ¿Sí? Recuérdense que el juez es un tercero ajeno al proceso. Al juez, el Ministerio Público le cuenta una versión y los abogados defensores le contamos otra versión. El juez no conoce. El juez, con base en lo que nosotros le contemos, le demostremos, le argumentemos y le probemos con evidencia que obra en el proceso, el juez va a formar una idea en su cabeza. Pero si con mi argumento yo logro sembrar la duda, logro dejarle esa espinita al juez de que la persona o no es ella la que participó o fue diferente el rol en el que participó, el juez no va a condenar, ¿verdad? Nuestra ley penal tiende a la libertad por excelencia. Y ante la mínima duda, el juez está obligado a resolver a favor del sindicado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien. De esa cuenta, entonces, decimos que el argumento es un discurso que va dirigido primero al entendimiento, segundo, a la emotividad. Y a esto, en jurisprudencia, también se le denomina como alegato. Veamos. Va dirigido al entendimiento porque es necesario convencer. Es necesario generar una creencia nueva mediante el conocimiento y las evidencias de nuevas verdades. Nosotros tenemos que hacer uso de la razón, nosotros tenemos que hacer uso de herramientas persuasivas para poder convencer a nuestro auditorio. Cuando decimos que es un discurso dirigido a la emotividad, precisamente nos referimos a que nosotros tenemos que generar ese cambio en las personas. Nosotros tenemos que lograr cambiar su convicción, que la persona esté convencida de que lo que nosotros estamos afirmando es verdadero, es válido, es correcto, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de argumento, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para argumentar y en qué casos, por ejemplo, un argumento es válido, un argumento es inválido, un argumento es justo, etcétera. Ahora eso conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos o las clases de argumento. Ya les aparece la diapositiva en pantalla donde están los tipos o las clases de argumento, perdonen. Sí, ya aparece. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de los tipos de argumento, vamos a hablar de los argumentos según su capacidad de persuasión. Vamos a hablar de los argumentos según su validez formal. Vamos a hablar de los argumentos según su contenido, según el procedimiento retórico que utilicen, y luego entre ellos, pues ya vamos a ver los argumentos lógicos como tal, ¿verdad? En un primer momento, vamos a hablar de los argumentos según su capacidad de persuasión. Es decir, los vamos a evaluar según qué tanto nos sirvan para convencer a otra persona. De esa cuenta, entonces, nosotros podemos hablar de argumentos débiles, argumentos sólidos y argumentos irrefutables. Cuando nosotros nos referimos al primer tipo de argumento, a los argumentos débiles, nosotros estamos haciendo alusión a aquellos argumentos que son fáciles de rebatir o que por el contrario resultan muy difíciles de sostener. Cuando nosotros nos referimos a los argumentos sólidos, estamos haciendo alusión a aquellos argumentos que son difíciles de rebatir o refutar, o bien que son lo suficientemente fáciles de sostener.
Y cuando hablamos de los argumentos irrefutables, estos son argumentos que resultan imposibles de rebatir. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un argumento débil? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un argumento que sea fácil de rebatir o que resulte muy difícil de sostener? Que no tenga antecedentes claros o contexto. Pero un caso concreto, digamos, ¿cuál podría ser un argumento débil? Que no tenga claro el tipo de delito. Gracias, Aira. César. Que no esté suficientemente fundamentado. Sí, exactamente eso es, pero por eso les pido un ejemplo ya en la vida real, en la práctica. ¿Clara? Tal vez podría ser, todos vamos a probar el curso porque nos conectamos a la clase. O sea, con asistencia, dice usted, ¿verdad? Ajá, o sea, que todos vamos a Cuando- probar porque nos conectamos. Exacto, ¿verdad? No es por conectarse, sino es por hacer las tareas, las comprobaciones de lectura. O sea, es difícil de sostener porque hay una estructura previamente establecida, ¿verdad, Clara? Lesbia. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Quizá en aquellos casos donde vaya a argumentar, bueno, según mi punto de vista, vaya a argumentar algo, pero únicamente en cuestiones o por medio de comentarios, sin tener el fundamento correspondiente, ¿verdad? Que a mí me lo contaron. Exacto, ¿verdad? Cuando realmente no nos consta algo, sino es, como decimos al buen Chapín, por chisme. Samir. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Adelante. En los casos de robo en el cual una persona haya robado licores o algo parecido, en el cual hay testigos y cámaras de seguridad mostrándole la cara, y el abogado defensor o la defensa pública penal intenta convencer de que no se le vio la cara o sin querer se le cayó en el bolso o algo parecido. Gracias. Sí, exacto, Samir, ¿verdad? Cuando realmente hay pruebas que de verdad ya prácticamente, como decimos por ahí, tienen cocinado al amigo, pues no hay cómo, ¿verdad? Y eso pasa mucho, por ejemplo, en casos de delincuencia organizada. Por ejemplo, en el delito en delitos de maras o pandillas de esta de obstrucción extorsiva de tránsito, por ejemplo, donde ya hay escuchas telefónicas, donde ya están individualizados, donde hay seguimiento, donde hay videos. Prácticamente ahí, si el abogado dice, mira, es que él no participó, pero ya lo tienen individualizado, ya lo tienen con escuchas telefónicas, ese argumento se va a caer, ¿verdad? Por mucho que él intente demostrarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una violación con la prueba de ADN, o en un proceso de filiación y paternidad que hay ADN. Cuando hablamos de un argumento sólido, dijimos que este argumento es difícil de rebatir o fácil de sostener. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un argumento sólido? Si yo digo, por ejemplo, que el sol calienta, ¿ese será un argumento débil o un argumento sólido? Débil. Sólido. Sólido. Sólido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál podría ser un argumento irrefutable? Que el sol enfríe, licenciado. Que el sol enfríe, ¿verdad? Eso no lo podríamos, bueno, eso lo podríamos refutar, porque sí, el sol, su naturaleza es que sea cálido.
Por ejemplo, Samir dice que el humano necesita oxígeno para vivir. Eso es irrefutable. Otro argumento irrefutable sería, Nidia, que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Es algo que no podemos cambiar por voluntad de las personas. Ya es algo científicamente comprobado. Bien. De la misma manera, entonces, el argumento también se puede clasificar según su validez formal. Cuando hablamos de la validez formal, estamos haciendo alusión a si estos se adaptan o no a un modelo lógico o de las reglas de la lógica. De esa cuenta, los argumentos pueden ser válidos o pueden ser inválidos. Hablamos de un argumento válido cuando éste responde a una estructura lógica y por lo tanto no tiene contradicciones en su razonamiento. Mientras que un argumento inválido va a ser aquel que no responde a una estructura lógica, ya sea porque tenga contradicciones o bien porque la conclusión a la que llegan no es racional. Ustedes se acordarán cuando en la facultad llevamos en un primer momento el curso de comunicación, el curso de filosofía y posteriormente lógica jurídica. Ahí hablábamos un poquito de aquellas conclusiones válidas o inválidas, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hablábamos de las falacias, por ejemplo. Hablábamos de principios como el principio de tercero excluido, el principio de no contradictorio, etc. A esto se refiere eso, ¿verdad? Que en muchas oportunidades ya hay reglas de la lógica que establecen cuál es la conclusión de las premisas. Nosotros podemos plantear dos premisas, pero la lógica nos da reglas para llevarnos a la conclusión que sea válida. Pero si nosotros no seguimos esa regla, si nosotros no seguimos esa estructura lógica, la conclusión a la que lleguemos va a ser una conclusión equivocada, una conclusión inválida. De la misma manera, nosotros encontramos que según su contenido, los argumentos, tipos o clases de argumento pueden ser el tópico de la existencia, el tópico de la utilidad, el tópico de la moralidad, el tópico de la cantidad y el tópico de la calidad. Vean, cuando nosotros hablamos de los argumentos según su contenido, estamos hablando que hacemos referencia al tipo de razonamiento que se propone, ¿verdad? Es decir, lo podemos clasificar según distintos temas, según distintas variables de tipo social o de tipo cultural. Y ahí es donde ya los enfocamos en aquellos argumentos que se refieren a la existencia, a la utilidad, a la moral, a la cantidad y también a la calidad. Veamos, cuando nosotros hablamos de los argumentos que se refieren a la existencia, nosotros en este caso hacemos referencia a esas cosas que existen, a esas cosas que tenemos presentes. Por ejemplo, yo podría decir que a mí me gusta el cine, pero no hay función. Sí, es decir, aquí en este tipo de argumento, yo hago relación a algo que realmente existe, pero que contempla la posibilidad que esa cosa no pueda darse. A mí me puede gustar el cine, pero no por ello tengo que ir, no por ello va a existir una función disponible para que yo la pueda ver. Cuando nosotros hablamos de aquellos argumentos que se aglutinan o se estructuran en cuanto a temas de utilidad, hacemos referencia a lo útil, a lo productivo, ¿verdad? En este caso, regularmente se va a preferir lo que es un inútil o lo que resulta ocioso. Yo podría decir, no sigas perdiendo el tiempo con ese tema o con esa actividad. No lo vas a lograr. Ahí estamos hablando de un argumento que es tópico de la utilidad, ¿verdad? Es decir, hace alusión a lo contrario. En el tópico de existencia ya dijimos que nosotros tenemos presentes circunstancias
que existen, pero cometemos el error de hacer alusión a algo que no existe. En la utilidad hacemos alusión a algo que es útil y productivo, pero regularmente nos referimos a lo que resulta inútil u ocioso. Lo mismo pasa en aquellos argumentos que se aglutinan en la moralidad, ¿verdad? En el tópico de moralidad. Es decir, aquí esto nos lleva a pensar aquellas ideas tradicionales del bien y el mal. Regularmente hacemos referencia a esas ideas del mal. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, el ocio es la madre de todos los vicios. Cuando nosotros hablamos del argumento según su contenido, nosotros regularmente clasificamos, les repito, los argumentos en distintos temas de índole social o de índole cultural, ¿verdad? Cuando hablamos del tópico de la cantidad, por ejemplo, nosotros hablamos de lo más abundante es preferible a lo escaso. Y podemos decir, mejor llévate el vestido azul a la fiesta porque el otro color lo has utilizado mucho. Ya hay que evaluar después si esos argumentos son válidos, son inválidos, tienen fundamento o no tienen fundamento, ¿verdad? Ese será otro tema. Y cuando hablamos del tópico de calidad, hacemos referencia a que valoramos siempre lo que tiene mejor calidad, ¿verdad? Sobre lo que posiblemente consideramos de menor calidad. Yo puedo decir que prefiero comprar un pantalón, pero que sea de buena marca. Porque en mi pensamiento, el que sea de buena marca refleja que tiene mejores materiales. Cuando nosotros hablamos del argumento según el contenido, son argumentos que se aglutinan en distintos factores, pero que tienen mucha influencia del entorno cultural y el entorno social de las personas. Bien, dejaríamos hasta acá la clase del día de hoy, hasta la diapositiva número 14. Ya si gusta, para la siguiente clase, bueno, igual les podría compartir las que usemos en la siguiente clase. Entonces ya les mandaría un nuevo archivo a partir de la cual vamos a continuar con el desarrollo de la siguiente clase. Oigan, para que ustedes la vayan teniendo en orden. También recordarles, no sé si ya verificaron si Madison envió, ya el enlace de asistencia para que ustedes la puedan llenar. La envió al inicio de la clase, Lick. Ah, muy bien. Excelente, entonces. Únicamente recuerden llenar su asistencia para que no tengan ningún problema con ese punteo. Lo dejaríamos entonces hasta acá. Fue un gusto poderles saludar. Recuerden que la siguiente clase nos toca de forma presencial, ¿verdad? Y va a ser un gusto poderles saludar en persona. Que tengan un bendecido sábado, que descansen. Éxitos en su siguiente clase. Buen día, doctor. Gracias. Adelante, César. Con una pregunta, doctor, disculpe, la anterior